Muy buenas noches, estimados doctores. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Penal Parte General, Teoría del Delito. El tema que en esta sesión específicamente se va a abordar, todo lo referente al hecho punible, autoría y participación. El mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Luis Paredes Tejada, quien es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, estimados doctores, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden formularlo en el chat o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas que se deben formular debe ser exactamente al tema que nuestro ponente va a desarrollar en esta sesión. Asimismo, se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma Zoom. Sin más preámbulo, doctor Luis, le cedo la palabra para poder dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Hemos preparado cierto material a efecto de que se pueda llegar a visualizar. A ver, si se me logra visualizar, ¿no? ¿La cámara está bien? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bien, voy a compartir con ustedes cierto material que mi equipo ha preparado a efecto de que usted pueda llegar a visualizarlo, ¿sí? Ya. Sí se logra visualizar, ¿no? Sí, doctor. Ya, bien, el día de hoy se me ha convocado a efecto de poder hablarles sobre la autoría, la participación, el hecho punible. Voy a tener en consideración primero hablar sobre la autoría y la participación y luego la segunda hora desarrollar pues el hecho punible. Teniendo en consideración de que, claro, el hecho punible pues en el sistema legal peruano es fundamental, es sustancial poder comprender los diferentes aspectos respecto al delito. Ustedes, más que nadie, saben qué es el delito, ¿no? Y su punibilidad. Yo considero que el delito es la base del derecho penal. ¿Cierto? O sea, nosotros simplemente no podemos saber qué es derecho penal si no comprendemos derecho penal parte general, ¿cierto? Entonces, en el sistema legal peruano, nosotros hoy en día tenemos ciertos aspectos muy importantes a desarrollar. Primero, el hecho de poder tener en consideración el hecho punible. La conducta y de un hecho que resulte ser punible. Es por eso que es por ello que el hecho punible en el Código Penal peruano aborda este tema crucial, proporcionando una base sólida para la aplicación de la justicia, para esa ordenación moral imperativa. Y más adelante voy a desarrollar qué es el hecho punible, ¿cierto? Y por qué es importante dentro de él. Ahora voy a enfocarme en lo que es, claro está, la autoría y la participación de este, ¿sí? La autoría y la participación varía, claro, una cosa es ser autor, otra cosa es ser un coautor, un cómplice, un instigador, ¿cierto? Y hay figuras en las cuales hay autoría y participación, por ejemplo, en los delitos de infracción del deber, en los delitos de dominio, ¿cierto? La autoría y la participación en los delitos de dominio, cuando hablamos de autoría y participación en estos delitos, nos referimos a aquella clásica forma de poder intervenir delictivamente. Es decir, si ustedes revisan el artículo 23 del Código Penal, en el artículo 23 del Código Penal señala expresamente el que por sí realiza o por mediante otro hecho, el hecho que resulte ser punible, perdón, un momento.
Bien, a ver, si ustedes revisan el artículo 23 del Código Penal, el Código Penal indica el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que cometan conjuntamente serán reprimidos con pena privativa de libertad, ¿cierto? Para esta infracción. Es decir, en la disposición, en el artículo 23, se regula la autoría directa. El que por sí realiza, ¿cierto? Por medio de otro, autoría mediata. Y coautoría, los que cometan conjuntamente. O sea, yo soy autor de un delito si tengo en consideración de que, por ejemplo, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad. Saco un arma de fuego, le disparo a Andrea, yo soy autor, ¿cierto? Directo. ¿De qué? De un hecho delictivo, denominado homicidio. En cambio, si yo junto con Brandon me reúno y le digo, oye, ¿sabes qué? Tú tráelo, yo voy a dispararle, tú te encargas de poder esconder el cuerpo, entonces somos coautores, ¿cierto? Habría una coautoría, los que cometan el delito conjuntamente. Ahora bien, esta escueta disposición, claro, puede llegar a conllevar diversas interpretaciones sobre lo que se debe entender como autor, ¿cierto? Autor. Y para eso, pues, existen diversas teorías, ¿cierto? Existen diversas teorías sobre la naturaleza del autor. ¿Quién es autor? Las teorías que han desarrollado para determinar quién se debe considerar como autor. ¿Mm? Autor, coautor, instigador, cómplice. Y obviamente esta concepción unitaria de autor, esta concepción extensiva de autor, la concepción restrictiva de autor y la teoría del dominio del hecho. Claro, o sea, a ver, acá está la autoría, la participación en delitos de infracción a un deber cierto. Autor es aquel que tiene un estatus especial, ¿cierto? Un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto desde la plataforma del deber que pueda llegar a ostentar. El dominio del hecho no adquiere cierta trascendencia jurídica en este tipo de delitos. Y aquellos que no ostentan dicho deber y puedan llegar a tener cierta participación o grado de participación delictiva dentro del suceso serán imputados como cómplices o simplemente como instigadores. Entonces, la concepción unitaria de autor, partamos de ahí, ¿sí? La concepción unitaria de un autor. Esta teoría nos dice que una persona, ojo, la concepción unitaria de autor, una persona es autor cuando él aporta una contribución causal al hecho, por mínimo que sea. Es decir, yo considero como autores a todos, ojo, a todos aquellos que de una u otra manera contribuyeron a la realización del hecho punible, a la realización del hecho delictuoso. No interesa, ojo, no, a mí no me interesa distinguir entre la intervención de cada sujeto. Es decir, como nos indica pues el profesor Roxin, ¿no? El profesor Roxin nos dice, oye, se da una equivalencia de todas las condiciones, por tanto, o por ende, es obvio negar la diferencia entre autores, cómplices e inductores y partir de la concepción de unitario de acción. Entonces, bajo esta concepción, no se distingue entre autor y partícipe. Para el maestro, todos son autores. Y basta, ojo, basta cualquier tipo de participación de sentido, de causal, para poder considerarlo como autor. Pero, claro, como cada naturaleza siempre es crítica, ¿cierto? Y como crítica a esta teoría, salta a la vista que es demasiado amplia, ¿cierto? Porque todas las personas que vivirían temerosos, ¿por qué? Porque en cualquier momento podrían ser denunciados por algún hecho punible. Naturalmente, esta teoría, pues, ya ha sido superada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podría llegar a conllevar a ciertas conclusiones que pueden ser absurdas. ¿Por qué? Porque ustedes habrán escuchado en clase, ¿no? La teoría del regreso infinito. Oye, ¿cómo es eso? Por ejemplo, Mario sacó un arma, le disparó a Andrea. Oye, pero si es que Mario no hubiese sacado un arma, si es que no le hubiesen vendido un arma.
No hubiese pasado eso si es que los padres de Mario nunca se hubiesen conocido. ¿Qué hubiese pasado si la madre de Mario nunca hubiese existido? Y así, hacia el infinito, ¿cierto? Entonces, por nuestro código actual distingue entre lo que es ser un autor y ser un partícipe. Aparte de esto, claro, incumple con el fin del derecho penal, ¿cierto? En la sociedad, dado que se podría llegar a suscitar, pues, un temor innecesario en la sociedad para que esto pueda llegar a arribar en preservar el orden. Ahora, dentro de esta concepción unitaria vamos a poder encontrar una concepción extensiva de autor. Una concepción unitaria y una concepción extensiva. La concepción extensiva del autor nos indica que el autor es aquella persona que puede llegar a obrar con la voluntad de autor, es decir, con el animus actuoris. El animus actuoris. Y este sujeto es partícipe. ¿Por qué? Porque llega a obrar con voluntad de partícipe, el animus socium. Entonces, el profesor Quintero, claro, el profesor Quintero Olivares, él señaló en su momento que el concepto subjetivo de autor, al no poder, pues, designar al partícipe mediante criterios objetivos, acude al objetivo, perdón, a lo subjetivo. De manera que lo importante es el sentimiento de ser autor del hecho, de tenerlo como propio y no como colaboración. Pero reconoce pues que la ley obliga pues a poder llegar a distinguir de la equivalencia de las condiciones. Pero reconoce que la ley puede llegar a obligar eh, a distinguir eh, distintos y graves fundamentos que puedan llegar a conllevar la autoría de la participación. Entonces, los tipos legales de participación aparecen. ¿Cómo qué? Aparecen como las causas de restricción de la pena, puesto que sin ellas entonces no podríamos llegar a generar ciertas sanciones como a todos como coautores, ¿cierto? No podríamos generar o denominar a todas las personas que cometen delitos como autores. Es por ello que el Código Penal separa o hace esta distinción. Autor, coautor, instigador, ¿cierto? Ejemplo, ejemplo. Eh, si la esposa le dice a ver, si Andrea le dice a su amante que mate a su marido, conforme a esta teoría, sería autor la esposa y partícipe el amante que ha cometido o ejecutó el homicidio. A eso se denomina concepción extensiva de autor. Concepción extensiva, porque se está extendiendo la autoría, ¿cierto? Son coautores, ¿cierto? Autor, la esposa, y el partícipe, claro está, sería el amante. Ahora, por ejemplo, si Andrea sirve un café, le sirve un café a Luis, que ha sido previamente envenenado por Brandon, por solicitud de Andrea, entonces Andrea es autor, ¿cierto? Y Brandon es el cómplice. Por el contrario, si Andrea, ojo, si Andrea no conociera el envenenamiento de esa taza de café por Brando, entonces Brando sería el autor, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden llegar a observar en este ejemplo eh, y se dan cuenta del criterio que se puede llegar a optar, en ambos casos, el aporte de Brandon es objetivamente el mismo, pero, claro está, en función de la actuación de su calificación, como autor o como cómplice. ¿Cierto? Varía, varía. Entonces, eso es respecto a la figura de la autoría extensiva, ¿cierto? La concepción extensiva del autor. Ahora, tenemos la... A ver, permítanme. Miren, una cosa es ser autor, ¿cierto? Un autor directo, un coautor, un autor inmediato, un partícipe, un investigador, ¿cierto? Y vamos a hablar respecto a ello, claro está. Pero ese es lo que les comenté, el artículo 23, ¿no? Regula la autoría. Ahí está, el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que cometan conjuntamente serán reprimidos con pena establecido por esta infracción. Miren, a ver,
hay que tener en consideración de que tenemos otra teoría, que es la teoría del dominio del hecho. Las teorías hasta aquí que he mencionado no han resultado del todo satisfactorias. ¿Por qué? Porque presentan ciertas debilidades, ciertos vacíos en la dogmática, ¿cierto? Y incluso en el aspecto legal. Es por eso que hoy en día la teoría que más se acepta, ojo, en la teoría, ojo, si ustedes quieren aprender autoría, participación, coautoría, la teoría más aceptada hoy en día en el Perú es la teoría del dominio del hecho. El punto de partida de la teoría del dominio del hecho es un concepto restrictivo de autor y la conexión que pueda llegar pues, a suponer que con el tipo penal, ¿cierto? Con el delito. No toda contribución causal puede fundamentar una autoría, sino en principio pues la realización es decir, oye, porque sea típica y antijurídica. Oye, pero no toda conducta que resulte ser típica es antijurídica. Ah, tienes razón. ¿Por qué? Porque es como un filtro, pues. Es como un filtro, ¿cierto? Primero revisamos la conducta. Si es que esa conducta tiene réplica penal, entonces pasamos al siguiente filtro, la tipicidad. Oye, la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, ¿cierto? Perfecto. Oye, esa conducta que es típica, ¿puede ser antijurídica? Puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque no todos los casos es delito, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esa conexión co- eh, entre la autoría, esa conexión que supone debe estar con el tipo penal, ¿cierto? No toda contribución causal puede fundamentar la autoría, sino en principio solo la realización de una acción típica. Entonces, el hecho, ojo, el hecho es obra de una voluntad que conduce al suceso. De manera que solamente podrá ser autor, o escuchen bien, solamente se va a poder considerar como autor del delito quien domina el curso del hecho. Por eso se llama la teoría del dominio del hecho. Oye, ¿quién ha dominado ese hecho? ¿Quién ha tenido ese arma? ¿Quién le ha acabado con esta persona? ¿Cierto? El que domina el hecho. Por eso se denomina teoría del dominio del hecho. Este dominio es definido, claro, en una esencia como la capacidad conocida por el agente, por la persona. ¿Para qué? Para poder decidir sobre la configuración del hecho delictivo. Yo tengo conocimiento y deseo hacer ese acto delictivo, ¿cierto? Por lo que solamente ese poder de poder configurar ese hecho podrán ser considerados como autores del delito, ¿cierto? Como autores del delito. Puede que haya tres autores, cuatro coautores, cinco coautores, pero todos tienen dominio, de todos saben, todos tienen la capacidad de poder cometer ese hecho delictivo. Entonces son coautores, ¿cierto? Se solía decir que, ojo, se solía decir que el autor es la persona, pues, que presenta como un señor de un hecho, ¿cierto? Ojo, se solía decir que el autor es el que se presenta como señor de un hecho. Autor es el señor del hecho, donde él, claro, donde él es señor sobre la decisión y sobre su ejecución. Quien lo instiga, otra persona, o colabora con él, otra persona, participa ciertamente en el hecho, pero no es el señor sobre el hecho. ¿Sí me dejo entender? O sea, mire, lo repito. Una persona de carne y hueso, así como yo, puede ser autor, sí, pero el autor es el señor de un hecho, ¿cierto? Oye, yo saco un arma, sí. Yo quiero acabar con la vida de Andrea, sí. Yo soy autor, ojo, que quiere cometer un hecho. Donde él, o sea, yo, es señor sobre la decisión y sobre su ejecución. Quien lo instiga, que podría ser Brandon, o colabora con él, podría participar también, ciertamente, en el hecho, pero no es el señor sobre el hecho, sino solamente participa indirecta o directamente, ¿cierto? Perdón, indirectamente, o me instiga, o colabora, ¿cierto?
Entonces, para entender esta teoría, claro, para poder entender esta teoría, nosotros deberíamos analizar pues las precisiones formuladas por el maestro que descanse en paz, ¿no? Maestro Klaus Roxin. Esta teoría debemos analizarla bajo las precisiones formuladas por el maestro, quien fue pues el que lo perfeccionó. Él fue el que perfeccionó la autoría, ¿cierto? Entonces, el maestro Klaus Roxin refirió que la persona que es autor, ojo, autor es quien, a través de ese influjo determinante en el acontecimiento, aparece como una figura clave, indispensable, como una figura central en la realización del hecho delictivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no existe o no hay una definición de la autoría. No existe una definición de la autoría, sino solamente un parámetro rector que tiene que ser concretado con ayuda de diferentes configuraciones de los hechos. Si ustedes quieren seguir la postura del maestro Klaus Roxin, perfecto. Conforme al planteamiento pues, del maestro Klaus Roxin, el dominio del hecho debe concretarse en las tres formas de autoría. Ojo, en las tres formas de autoría. ¿Tres formas de autoría? Sí. La autoría directa, la autoría mediata y la coautoría. La autoría directa, la autoría mediata y la coautoría. ¿Sí? ¿Qué es la coautoría directa? ¿Ah? ¿Qué es la coautoría directa? ¿Qué se comprende por una autoría directa? Se sustenta en que, ojo, en el dominio de la ejecución que tiene el autor. Oye, ¿yo soy el autor? Sí. Entonces yo tengo que tener dominio ¿de qué? De que ese hecho se llegue a realizar. Entonces yo soy, ojo, la persona que tiene dominio de esa ejecución. Entonces yo soy el autor de la teoría del dominio del hecho. Autoría directa. Es el quien de propia mano realiza responsablemente todos los elementos del tipo penal. Por ejemplo, Andrea todos los días me dice, a ver, qué sé yo, ya me cae chinche. Entonces yo compro un arma, ¿cierto? Adquiero un arma, no tengo licencia para poder portar armas, mucho menos para poder utilizarla. Sin embargo, pues yo ya todo está planeado. Va a ingresar a la oficina a las 8 de la mañana, yo ya voy a tener el arma y le voy a disparar 3 tiros en la cabeza para que ya no pueda llegar a respirar. Entonces, ojo, yo soy autor directo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo dominio de la ejecución, ¿cierto? ¿Y qué cosa hago? La realización del hecho por uno mismo, pero de forma dolosa, ¿cierto? De forma dolosa. Es decir, yo tengo el conocimiento de qué es lo que voy a hacer y muy al margen de eso, yo deseo ese resultado, ¿cierto? Yo deseo ese resultado. Entonces, ¿qué se configura? Todos los elementos del tipo penal. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal? La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, ¿cierto? Entonces, la autoría directa se sustenta en el dominio de la ejecución que tiene el autor. ¿Por qué? Porque él, ojo, es él quien de propia mano realiza responsablemente todos los elementos del tipo penal. La realización del hecho por uno mismo de forma dolosa y libre constituye más evidentemente el dominio sobre el hecho. Es por eso que se llama, y ustedes lo conocen, como teoría del dominio del hecho. ¿Por qué? Porque el autor tiene el dominio, sacó el arma, atropello, mato, qué sé, del hecho. ¿Cierto? Está en su propia mano, está en su propia decisión. Sabe lo que quiere y hace lo que quiere. ¿Cierto? Por eso se llama teoría del dominio del hecho. Pero claro, pero el dominio del hecho no solamente es o no solamente se reduce, ojo, no solamente se reduce al dominio de su ejecución. ¿Por qué? Porque hay tantas formas, ojo, hay, hay tantas otras formas de dominio que se puedan llegar a suscitar en una consideración equivalente desde un punto de vista valorativo. Así pues, el dominio, por ejemplo, puede llegar a presentarse bajo la forma de un poder sobre la voluntad rectora del hecho. ¿Cómo así? Eh, lo que tiene lugar en la llamada autoría mediata. Ah, ya, o sea, ya acabamos de la autoría directa, sí. Pasemos ahora a la autoría mediata. ¿Sí? Ojo, es otra forma de un poder sobre la voluntad
rectora de un hecho. Hay varias personas que están... Sí se escucha, ¿no? Porque hay varias personas que están ingresando a la sala, al Zoom. Sí, estamos bien, creo, ¿no? Buenas noches, doctor, se escucha muy bajito. ¿O elevo la voz? ¿Elevo la voz? Sí se le escucha, doctor, perfectamente. Ah, ya, perfecto. Excelente. Ya, continuamos entonces. Ya tenemos de conocimiento la autoría directa. Pasamos a la autoría mediata, ¿cierto? La autoría mediata. Claro, en este caso, la voluntad de esta persona, o sea, la voluntad del ejecutor del hecho, se encuentra subordinada a la de un hombre de atrás, a quien se le considera como el señor del hecho. Recuerden, ¿ah? O sea, autoría directa, ¿quién va a ser autor directo? El que tiene el dominio del hecho, ¿cierto? ¿Cómo se le conoce a él? A él se le conoce como el señor del hecho, ¿cierto? Ya saben, ¿ah? Autor directo es el señor del hecho. Y, ojo, esa es autoría, ¿cierto? Y la autoría mediata, en este caso, ojo, el autor, perdón, la persona se encuentra subordinada detrás de quién? Del señor del hecho, ¿cierto? Se encuentra subordinada atrás de un hombre que desea cometer un delito, ¿cierto? Finalmente, el dominio del hecho se puede adquirir también un carácter funcional en el caso de una ejecución conjunta, está dando lugar pues a lo que se conoce como una coautoría, ¿cierto? Como a una coautoría, es decir, son autores ambos. Y se habla de un dominio funcional del hecho en la medida que cada uno de los coautores, ojo, en la medida que cada uno de los coautores tiene, ¿qué cosa? Tienen una voluntad propia de poder incurrir en una acción delictuosa, ¿cierto? Tienen una voluntad propia de poder recurrir a poder cometer esta acción requerida por el señor del hecho, ¿cierto? Entonces, mm, miren, muy fácil de poder comprender. Ustedes están viendo ahí, en la diapositiva, ustedes tienen ahí autoría directa, ¿cierto? Autoría directa. Autoría directa es la persona, es el autor directo, el que realiza por sí solo el delito, el que realiza por sí el hecho punible. Revisen el artículo 23 del Código Penal, ¿cierto? Entonces, qué significa ello? Fácil. ¿Qué dice el artículo 23 del Código Penal? A ver, ahí dice, ¿cierto? Ojo, el autor directo es el que realiza por sí solo perdón, por sí el hecho punible. Artículo 23 del Código Penal. Esto quiere decir que aquel que directamente con su acción realiza esa acción que resulta ser típica, tanto con los elementos objetivos como los elementos subjetivos del tipo penal, aquel que de forma personal realiza la conducta descrita en el tipo penal, este autor, como un acto, le es propio. Claro, bien en forma dolosa, bien en forma culposa, pero desarrolla ¿qué cosa? La hipótesis prevista del tipo legal. O incluso puede llegar a dar un principio a su ejecución sin valerse de otra persona. Entonces, la autoría directa es señalada en cada tipo, generalmente como expresiones como ustedes habrán leído, ¿no? Habrán escuchado. Ojo, o sea, si ustedes me dijeran, Luis, eso que tú conoces como autoría directa, ¿eso está en el código? Está en el código, solo que no se han dado cuenta, o tal vez sí. ¿Saben por qué? Porque si ustedes abren su código, revisan y los delitos en el Código Penal dicen ahí, el que, quién, el director, el servidor público, la madre, etcétera. Pero mayormente, ¿no? Ahí dice el que mata a otros será reprimido con pena privativa. ¿Cierto? Ya listo. Ese es autor directo. ¿Por qué? Porque hay un vínculo a la realización por sí mismo del comportamiento que subsume en el tipo legal. ¿Cierto? Esa es la autoría directa. Por otro lado, tenemos la autoría mediata. A ver, ahí está el autor.
Ahí está, la autoría inmediata. Miren, ¿ah? Si ustedes revisan el artículo 23 del Código Penal, que lo hemos revisado, el artículo 23 del Código Penal regula la figura de la autoría inmediata, la cual tiene un lugar cuando la persona, o sea, quien realiza el tipo penal, el delito, se sirve. ¿Para qué? Se sirve para poder ejecutar o se sirve para la ejecución, ¿cierto? Entonces, la autoría inmediata, ¿qué se comprende por una autoría inmediata? La autoría inmediata supone una intervención de dos sujetos, ojo, de dos sujetos. Esa es la autoría inmediata, supone la intervención de dos sujetos. Una persona que ejecuta formalmente el delito, el tipo penal, sin saberlo o incurso en una forma de inculpabilidad, y otra persona sin realizar de forma fáctica el hecho en sí típico. Entonces, ostenta qué cosa? El dominio del hecho. ¿Por qué? Porque solo de él y no del instrumento depende la realización del hecho. Pues solo de él y no del instrumento depende la realización típica. Obviamente, pues, quien a su vez tiene el poder de frustrar la realización típica, ¿no? Entonces, el autor mediato tiene el dominio del hecho. ¿Por qué? Porque consigue la instrumentalización de una persona. ¿Mediante qué? Mediante la utilización de unos medios ante situaciones que puedan llegar a incidir directa o indirectamente sobre aquello, ¿cierto? Cuya actuación puede llegar hasta determinar la comisión del delito. Entonces, la autoría mediata claro, la autoría inmediata se logra caracterizar como un dominio de la voluntad. Así se caracteriza. La autoría inmediata se caracteriza como un dominio de voluntad. Alguien realiza un tipo penal, pero no de propia mano. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? O sea, la autoría inmediata es un dominio de voluntad. Es una persona que realiza el delito, pero no de propia mano, sino mediante otra persona. Oye, Andrea, mira, a mí me está cayendo ese cliente que ves ahí, yo le he cobrado 15.000 soles por asumir su defensa. Me ha pagado solamente 7.000. Entonces, consíguete por ahí pues a una persona que haga estos servicios y el día de mañana yo lo quiero ver frío. ¿Te parece? Es decir, en ese caso, ojo, la autoría inmediata, ¿existe un dominio de voluntad por parte mía? Por supuesto. Pero alguien más realiza el delito. Alguien realiza un tipo penal. Pero yo no lo realizo de propia mano, ¿cierto? Sino mediante otra persona que me sirve a estos fines, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ya comprendimos, ¿cierto? La autoría inmediata. Yo tengo el dominio de la voluntad, no tengo el dominio del hecho. ¿Sí me dejo entender? Yo tengo la voluntad necesaria, entonces dominio de voluntad. No tengo el dominio del hecho porque yo no lo estoy diciendo, ¿cierto? Entonces yo mando a otra persona, obviamente no de propia mano, sino otra persona que me pueda llegar a servir para estos fines, ¿cierto? Por lo tanto, es designada como esa persona a la cual yo contrato para que pueda llegar a acabar con la vida de esa persona, por no pagarme, esa persona que ustedes ven ahí, a Andrea, es una herramienta. Es una herramienta en manos de mi persona. Por lo tanto, la autoría mediata, ojo, la autoría mediata exige la presencia de al menos, ojo, escuchen bien, ¿eh? La autoría mediata, no podría haber autoría inmediata solamente con una persona. La autoría inmediata se da con la presencia de al menos dos personas. ¿Sí? Un sujeto que tenga dominio del hecho y otro un instrumento. Sujeto de atrás e instrumento. ¿Sí? Concurrentes a la comisión pues, de un tipo penal. Y como mínimo, una de ellas ha de estar instrumentalizada en relación con la otra. Entonces, eso es la autoría mediata. ¿Sí? La autoría mediata. Entonces, a la fecha, a ver, queda claro el panorama hasta ahora. Eh, ahí está. Miren, ¿ah? ¿Qué es autor directo? Es autor directo ojo, aquella persona que directamente con su acción realiza la acción típica. Aquel que de forma personal realiza la conducta descrita en el tipo penal. Consigo un arma, saco el arma, le disparo a un sujeto, cometí un delito, sí, homicidio, sí, un ratito, pero yo no le di un disparo,
si no le aventé pues en la cabeza, en el cuerpo, en el tórax, en las piernas, en todas sus extremidades, 20 tiros. Ah, homicidio calificado, ¿cierto? Porque ahí que soy yo, autor directo. Autor directo, ¿por qué? Porque aquel de forma personal realiza la conducta descrita en el tipo penal. Autor directo, ¿cierto? Oye, ¿y autor mediato? Ah, el autor mediato es, este tiene lugar cuando quien realiza el delito, quien realiza el tipo penal, se sirve para la ejecución de acción típica de otra persona. Oye, Andrea, le dije, consíguete a una persona para que pueda llegar a acabar con la vida de esta. Entonces Andrea se consigue pues a un extranjero y dice, ¿sabes qué? Mira, esto, ¿cierto? Ojo, ¿ah? Hay que tener en consideración de que finalmente incluso podría ser Andrea la que acabe con la vida de esa persona, ¿cierto? Entonces, Andrea sería autora inmediata. ¿Por qué? Porque ella tiene lugar, ¿cierto? Perdón, yo sería autor inmediato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo lugar a una voluntad propia de mí, pero yo no realizo el hecho delictivo, ¿cierto? Sino realizo el tipo penal, pero a través de una herramienta para la ejecución de la acción, ¿cierto? Claro está, existen supuestos de autoría mediata, ¿sí? Supuestos de autoría mediata. Eh, y eso lo vamos a desarrollar brevemente. Miren, eh, la autoría mediata por utilización dolosa de un tercero que actúa sin dolo. La autoría mediata por utilización de un tercero que actúa sin libertad. La autoría mediata por la utilización de un tercero que actúa justificadamente. La autoría mediata por la utilización de un tercero inimputable. La autoría mediata en, claro, la autoría mediata en un aparato organizado de poder. Por ejemplo, miren, empezamos por la primera. Autoría mediata por la utilización dolosa de un tercero que actúa sin dolo. Es decir, la otra persona no quiere cometer el delito, pero sin embargo lo hace. En este caso, el autor mediato provee a que una persona realice sin dolo el delito. Autoría mediata por utilización dolosa de un tercero que actúa sin dolo, ¿cierto? Segundo, autoría, ojo, segundo, la autoría mediata por que yo utilizo a un tercero que actúa sin, ¿qué cosa? Sin libertad, ¿sí? En este caso se presenta pues cuando un sujeto violenta mediante fuerza, mediante coacción o una orden que obliga a otro eh, para que pueda llegar a ejecutar el delito, para que se pueda llegar a materializar el tipo penal, ¿cierto? O incluso la determinación, pues, de otro que obra sin voluntad. Tercero, la autoría por la ejecución de un tercero que actúa justificadamente. Este supuesto es muy discutido. ¿Por qué? Porque el autor mediato crea artificialmente una situación justificante como mecanismo para que se pueda llegar a producir un resultado típico. Oye, la autoría mediata utilizando un tercero que es inimputable. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, que yo utilizo a un niño, utilizo a un infante por parte del padre o por parte de la madre o de otro para que realice una acción punible, ¿cierto? Y por último, la autoría mediata en un aparato, pues, que está organizado de un poder. Obviamente, pues, el maestro, en este caso, el maestro Klaus Roxin, eh, nos dice o le da ciertas respuestas a esta figura, pues, ¿no? Para empezar, dar respuestas a ciertos casos de criminalidad organizada, por ejemplo, ¿cierto? Y que pueda llegar a haber cierta respuesta, cierta responsabilidad a título de autor, a quien controla la estructura de este poder, ¿no? Por parte de delitos que se puedan llegar a cometer a consecuencia de sus órdenes. Ahora, dentro de la autoría, no solamente tenemos la autoría directa, no solamente tenemos la autoría mediata, claro está, sino que existen diversas figuras como por ejemplo la coautoría, ¿cierto? La coautoría. ¿Qué se comprende por la coautoría? ¿Mm? A ver, vamos a pasar las diapositivas.
Ahí ustedes van a ver casos, ahí hay algunos ejemplos, ¿ah? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el médico que prepara, bueno, esos son algunos ejemplos, y ustedes lo van a leer, ¿sí? Ahí a la institución de ANDAP lo van a poder solicitar. Ya, ahí está. Miren, la coautoría. Eh, Se entiende por coautoría la ejecución de una conducta punible de un delito por varias personas. Es decir, el delito lo cometen varias personas. Oye, tú eres autor, tú eres autor, tú eres autor, tú eres autor. Sí, pero no todos van a ser autores. ¿Qué te parece si nos ponemos de nombre coautores? Ah, ya, somos coautores de la ejecución de una conducta que resulta ser punible. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todas esas personas concurren dolosamente a realizar la misma acción. Es decir, todas esas personas dolosamente tienen el conocimiento y tienen la voluntad de cometer ese delito. Tienen el conocimiento dolosamente a realizar la misma acción típica e injusta, ¿cierto? E injusta. Entonces, en estos casos, en la coautoría, si bien es cierto, con actos equivalentes o por división del trabajo, se trata de una forma de autoría, ¿cierto? O sea, todos son autores, ¿cierto? De este delito. Se trata de una forma de autoría que se caracteriza por la división del trabajo en la realización del delito. Oye, tú te encargas de poder traerle ese sujeto acá, a la oficina. Tú, ve, oye, tú te encargas de poder conseguir un arma, ¿ya? Tú te encargas de poder amarrarlo. Y yo me voy a encargar de poder dispararle un tiro en la cabeza, un tiro certero ahí. ¿Ya? Entonces, todos nos dividimos un trabajo, ¿cierto? Entonces, se trata de una forma de autoría que se caracteriza porque todos tienen un papel. Hay una división de trabajo en la realización del delito, lo que no solo lo posibilita de forma más óptima, sino que reduce el riesgo de su evitación. A cada uno de los coautores se le considera autor del delito. Y por lo tanto, la pena aplicable será la prevista en el tipo penal correspondiente. Entonces, los coautores, los que cometen el delito conjuntamente, se reparten la realización del tipo de autoría. Ojo, se reparte la realización del tipo de autoría. Entonces, aquí, ¿qué cosa hace? Aquí rige aquí el principio, ustedes lo habrán escuchado, de imputación recíproca. La imputación recíproca de las distintas contribuciones, ¿cierto? Entonces, eh, entonces, ¿qué es la coautoría? La coautoría se entiende por coautoría a la ejecución de una conducta punible por varias personas que pueden llegar a concurrir dolosamente a realizar la misma acción típica e injusta, bien con actos equivalentes o por división del trabajo. Pero, claro está, ojo, coautoría, pero hay formas de coautoría. O sea, hay formas especiales de coautoría. ¿Cómo así? O sea, existe una coautoría sucesiva, existe una coautoría aditiva, existe una coautoría alternativa. ¿Mm? Existen distintas formas de coautoría. Ojo, ¿ah? Miren, ahí está. Ustedes están viendo la diapositiva, ¿no? O sea, es requisito en cada uno de ellos que pueda concurrir las características típicas exigidas para ser autor. Claro, no cualquiera puede ser coautor, ¿cierto? Tienen que tener una decisión en común. El acuerdo mutuo da origen al principio, ahí está, ustedes lo pueden leer, ¿no? Ustedes lo pueden, creo que no puedo subrayarlo, pero acá dice, principio de imputación recíproca. Todo lo que haga cada uno de los coautores es imputable a los demás, ¿cierto? Perfecto. Entonces, bajo ese criterio, claro está, existen formas especiales de coautoría, ¿sí? Existen especiales de forma... Mire, la coautoría sucesiva, ojo, el primero, la coautoría sucesiva es aquella que forma, es aquella forma de coautoría en la que yo, el sujeto, se suma con posterioridad a un hecho ya iniciado. Oye, el delito ya inició, pero, perdón, el hecho ya cometió, ya inició el hecho, ya se ha iniciado el hecho. Pero yo llego para poder continuar ejecutando el delito, junto con nosotros. Ah, esa es una coautoría sucesiva. ¿Por qué?
porque esa es aquella forma en la cual el sujeto se suma luego a un hecho que ya inició para poder continuar ejecutando, cometiendo el delito junto con los otros. No obstante, al que se suma, ojo, no se le pueden atribuir con circunstancias calificantes que ya estuvieran realizadas antes de su intervención. Por ejemplo, oye, Andrea, ¿ya está listo cobrando? Sí, mira, vamos a robar el banco, ¿ya? Entonces yo ya, tú entras al banco a las 4 de la mañana, ¿sí? Ya, a las 4 de la mañana entras cobrando. Yo voy a ir a las 4:15, así aproximadamente, luego de que ustedes ya tengan el dinero en la mano, en la bolsa, ¿les parece? Yo voy ahí aproximadamente 4:15, 4:17, por ahí yo llego con el carro, para que ustedes se puedan llegar a subir y nos vamos. ¿Les parece? Ya. ¿Por qué? Porque el hecho ya comenzó teniendo en consideración de que yo me puedo llegar a integrar con posterioridad a un hecho que ya inició para poder continuando ejecutando el delito, junto con las otras personas, ¿cierto? Ojo, al que se suma, o sea, a mí, no se le puede atribuir circunstancias calificantes que ya estuvieron realizadas antes de su intervención. Eso es una coautoría sucesiva. Coautoría sucesiva. Luego tenemos la coautoría aditiva. La coautoría aditiva también es conocida como, o denominada, pues, ¿no? Como coautoría agregada. Cualquiera, coautoría agregada o coautoría aditiva. Esta forma de realización del delito se da cuando varias personas, siguiendo la decisión común, realizan al mismo tiempo la acción ejecutiva. ¿Sí? O sea, varias personas tienen la misma decisión en común y realizan al mismo tiempo, esa acción. Pero solo algunas de esas acciones producirán el resultado típico. Es decir, hay ciertos sujetos, perdón, claro, ciertos sujetos, ciertas personas que tienen un papel importante, sustancial, para que se pueda llegar a materializar ese resultado delictivo, ¿cierto? Coautoría aditiva, coautoría agregada. Varias personas siguen bajo una decisión propia y común, realizan el mismo tiempo esa acción ejecutiva, pero solamente una persona o solamente algunas personas de estas acciones van a producir ese resultado típico, ¿cierto? Eh, Luego tenemos, la coautoría alternativa. En la coautoría alternativa se define como el acuerdo de voluntades, ¿cierto? Hay un acuerdo de voluntades, todos se reúnen y tienen la voluntad, ojo, que determina que el hecho no lo realice por sí solo un conjunto determinado, sino cualquiera del colectivo, alternativamente dependiendo de las circunstancias más propicias para su ejecución, ¿cierto? O sea, cualquiera podría llegar a cometer ese delito, pero todos participan. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de voluntades que determina ese hecho, ¿cierto? Que el hecho obviamente no lo realice por sí solamente una persona, sino un conjunto determinado, ¿cierto? Sino ese colectivo de personas. Bien. Eh, Según este principio, que ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva, todo lo que haga cada uno de los coautores es imputable, ¿sí? ¿Por qué? Porque se extiende, es extensible a todos los demás. Para que esta imputación recíproca, ahí dice imputación recíproca, ¿cierto? Para que esta imputación recíproca pueda tener lugar, ojo, para que pueda tener lugar es preciso el mutuo acuerdo, que convierte en partes de un plan global unitario de las distintas contribuciones. Entonces, estas distintas contribuciones que implican una distribución de funciones o incluso una división del trabajo. Y se suele decir que el coautor tiene un dominio funcional del hecho, ¿cierto? Ojo, el coautor tiene un dominio funcional del hecho, no un dominio del hecho, sino que el coautor tiene un dominio funcional del hecho. Entonces, para poder identificar cuándo nos encontramos en un supuesto de coautoría, ¿sí? Doctor, ¿cuándo nos encuentra una coautoría? Y cuándo, mucho mejor, cuándo es posible distinguirlo de otros supuestos de participación delictiva. Debemos nosotros tener en cuenta que los requisitos indispensables para poder identificar a un coautor. En principio, en la coautoría existe un acuerdo previo entre los que posteriormente cometerán el delito.
¿sí? En la coautoría, las personas se reúnen y llegan a un acuerdo para que luego cometan el delito. Así también entre los coautores existe una división del trabajo o existe una división de funciones. Es decir, en la realización del delito, ambos coautores realizan un aporte importante, un aporte relevante para la acción punible. Y finalmente, entre los coautores existe ¿qué cosa? Cierta horizontalidad. Ojo, horizontal, vertical. No es que, eh, no es que tu trabajo es menos importante que la mía, ¿cierto? Es decir, no existen órdenes entre uno y otro. Aunque, por supuesto, sí se da una planificación conjunta, ¿cierto? Empero sí existe una resolución criminal común entre los coautores. Entonces, eh, por ejemplo, existen formas especiales de coautoría. Cómplice primario, cómplice secundario, instigador y coautor. O sea, ¿cómo actúas tú? Si tú cometiste un delito, la policía te interviene, te detiene, pero tú actuaste cometiendo ese delito como cómplice primario, como cómplice secundario, como instigador o como coautor. ¿Mm? A ver, respecto a la coautoría, como yo les dije, ¿no? Miren, a ver, vamos a hacerlo más simple, ¿ya? Yo soy práctico, miren, para que quede claro, ¿eh? Ya con esto, ya si no aprenden acá, no sé dónde, en qué institución lo van a aprender. Miren, la coautoría sucesiva, primero, yo les dije, ¿no? Coautoría sucesiva, coautoría sucesiva. La coautoría sucesiva es aquella forma en la que yo, ojo, me sumo con posterioridad a un hecho que ya inició, ¿ah? Es decir, ya se está cometiendo un hecho que posiblemente sea delito. Entonces yo me sumo, ¿para qué? Para poder cometer ese delito. Yo me sumo luego, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya inició, recuerda, ¿cierto? La coautoría en la cual un sujeto se suma con posterioridad a un hecho que ya inició para continuar ejecutando el delito junto con los otros. No obstante, si yo me sumo, no se le pueden atribuir circunstancias calificantes que ya estuvieran realizadas antes de la intervención. Doctor, no le comprendo. Ejemplo, a ver, si en un hurto de Andrea, ojo, Andrea Hurtua, si en un hurto de Andrea, Luis se une y arrastra conjuntamente con el botín a que Andrea no puede llevársela sola, entonces Luis es coautor. Solo ha de poder constatarse una incorporación posterior, aunque sea táctica, tácita, el plan común del hecho. ¿Cierto? Doctor, otro ejemplo, a ver, si en una pelea uno que llega luego, posteriormente, a sí mismo golpea, eso va a ser necesariamente una coautoría sucesiva. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque posteriormente yo llegué y le golpeé. ¿Cierto? Entonces, yo llegué para poder continuar con el delito. Yo llegué no al momento del inicio, sino con posterioridad. A eso se llama coautoría sucesiva. Luego tenemos, yo les dije, la coautoría aditiva, o también como se le conoce autoría agregada. La coautoría aditiva, esta forma es esa forma, ¿no? De realización del delito que se da cuando varias personas, siguiendo la decisión común, ojo, llegan a un acuerdo y realizan al mismo tiempo el delito. Pero solo algunas de estas acciones van a producir el resultado. Por ejemplo, un ejemplo. Apaga los documentos. Un ejemplo. Ojo, imagínense ustedes que 20 personas se reúnen, ¿ya? El caso de 20 personas conjuradas que disparan simultáneamente sobre un político, ¿ya? 20 personas odian a muerte. ¿Por qué? Porque Andrea se está lanzando al partido político con firmas falsas, ¿ya? Entonces esos 20 personas lo detestan a muerte a Andrea, ¿ya? ¿Por qué? Porque Andrea es una política, pues, que tiene ciertos antecedentes. Entonces, esas 20 personas disparan simultáneamente sobre Andrea. ¿Para qué? ¿Sí me entienden, no? El ejemplo. Entonces, miren, en el caso de 20 personas conjuradas que disparan simultáneamente a Andrea, ¿por qué? Porque Andrea es una política, ¿para qué? Para hacer más probable el éxito de dicho disparo, de dicho atentado, ¿cierto? Entonces, la víctima, Andrea, es alcanzada mortalmente por distintas balas, pero después ya no se puede constatar de qué tiradores
O sea, van a poder proceder las balas mortales. Yo no podría llegar a decir, no, la bala de Luis sí fue certera, la bala de Juan no fue certera, ¿cierto? Solo, ¿qué se puede llegar a ver? Solo la apreciación de la coautoría permite, en tal caso, castigar a todos sin excepción, por el delito de asesinato doloso, en vez por mera tentativa, ¿cierto? Puesto que obviamente no se puede llegar a probar la causalidad de los disparos individuales. Así pues, en este caso, cada persona que ha tirado un disparo posee una función importante en la ejecución. O sea, se dan cuenta, cada disparo individual hace más seguro su éxito y puede ser decisivo para el resultado. Es desde luego cierto que en la coautoría aditiva, que estamos hablando sobre ello, las contribuciones individuales no confluyen o se integran entre sí, como sucede generalmente, sino que refuerzan las perspectivas del resultado mediante cierta acumulación de acciones y obviamente pues es también una forma de dominio funcional del hecho, ¿cierto? Entonces ya comprendimos. Uno, primero, la coautoría sucesiva. Segundo, la coautoría aditiva. Y tercero, la coautoría alternativa. ¿Qué es la coautoría alternativa? ¿Mm? ¿Qué es la coautoría alternativa? Eh, a ver, la coautoría alternativa se define como, oye, las personas se reúnen y llegan a un acuerdo de voluntad. Ojo, yo me reúno con Brando y tenemos un acuerdo de voluntades. Queremos algo en común, que determina que el hecho no lo realice por sí solamente un conjunto determinado, sino que cualquiera de los dos, alternativamente, dependiendo de las circunstancias propicias para su ejecución. Es decir, cualquiera de los dos, ¿ah? Brandon o yo, nos hemos reunido. Mire, a ver, imagínense ustedes el caso de varios sujetos que asesinan, el caso de varios asesinos. Ojo, ellos han llegado a un acuerdo común, que esperan, ojo, ellos, yo y Brando, esperamos a Andrea. Ojo, yo y Brando nos reunimos y decimos hay que acabar con la vida de Andrea. ¿Seguro, hermano? Sí, hay que acabar con la vida de Andrea. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Para las que sean. Listo. Entonces, yo y Brando esperamos a Andrea, a la víctima, en distintos caminos. ¿Por qué? Porque Andrea, como trabaja en el estudio Paredes, ella se puede ir por la ruta A o se puede ir por la ruta B. Los lunes se va por la ruta A, los martes se va por la ruta B, los miércoles por la A y así. Pero ella, como es viva, como se inscribe en los cursos de andar, dice, no, voy a intercalar. ¿Cierto? Entonces, Brandon y Luis esperan a la víctima en distintos caminos, siendo que la víctima, Andrea, sale por alguno de los caminos y uno de ellos le debe dar muerte. El camino A, donde está Brandon, o el camino B, donde está Luis. En este caso, ojo, en este caso, responden como coautores todos aquellos sujetos que esperan, ojo, que esperan en vano. Son coautores. Aquí habrá que distinguir, ¿cierto? Habrá de distinguir si se ocupan por tiradores asesinos de distintas salidas de una casa o todos los caminos de fuga de una zona boscosa. Cada uno de ellos es coautor, aun cuando solamente uno de ellos llegue a disparar a Andrea. ¿Por qué? Porque mediante el cierre u obstrucción de todas las posibilidades de huida, cada persona, yo y Brandon, nos vinculamos en el momento de la ejecución de la red mortal, en la que cae o se enreda la víctima, que es Andrea. En este caso, esta tiene que pasar necesariamente por delante de la escopeta por parte de Brandon o por parte mía. ¿Por qué? Porque también los otros caminos están bloqueados o cerrados para ella. O sea, existe una por eso se llama coautoría alternativa. Alternativamente, tú o yo vamos a acabar con la vida de Andrea. A eso se denomina, ojo, a eso se denomina coautoría alternativa. Coautoría alternativa. ¿Por qué? Porque el hecho perdón, el tipo penal, el delito, se va a configurar alternativamente por cualquiera de las dos personas, ¿cierto? Entonces, sobre la coautoría sucesiva, sobre la coautoría aditiva, sobre la coautoría alternativa, incluso la Corte Suprema ya se ha podido llegar a pronunciar en distintos este, pronunciamientos. Y yo les invito a indagar, a bucear, a buscar, ¿no? Ciertos conocimientos respecto a estas figuras. Ahora, miren, yo les dije con anterioridad, ¿sí?
Ay, a ver, a ver. Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se escucha? A veces me siento un poco solo acá. Ya. Miren, este es un caso clásico, ¿sí? Este es un caso clásico de la colaboración conjunta de la fase ejecutiva, donde refiere al maestro Klaus Roxin como el que existe, ¿no? Por ejemplo, cuando se rodea o cerca abiertamente a la víctima por los miembros de una banda, por ejemplo. Nuestra jurisprudencia ya ha desarrollado los criterios dogmáticos sobre la autoría. Por ejemplo, de la autoría y del dominio del hecho, ¿ah? Se ha dicho lo siguiente, y ustedes revisen el recurso de nulidad RNN, claro, 23-2004, Lambayeque, ¿sí? Ahí donde la sala penal permanente nos dice, oye, la teoría del dominio del hecho, que sirve para determinar la diferenciación entre autores y partícipes, es el criterio diferente. ¿Sería qué cosa? Justamente el dominio del hecho, autor, según esta teoría, sería el que tenga el dominio del hecho, aquel que pueda llegar a decidir ciertos aspectos esenciales en la ejecución de estos hechos. Recurso 23-2004, Lambayeque en la sala penal permanente. Eso nos dice. Ahora, existen eh, diferentes clases de autoría, ¿sí? Existen diferentes clases de autoría. La autoría mediata, ya la hemos desarrollado, la autoría directa, que también ya hemos desarrollado, y la autoría plural, ¿cierto? Entonces, la participación delictiva, cuando son varios los que intervienen conjuntamente en la comisión de un delito, realiza el tipo en ese sentido pues estricto, quien formalmente denomina la acción típica, pero surgen a la vez pues aportaciones menos relevantes, ¿no? Que contribuyen a cierta manera a la realización del delito. Por ejemplo, quien suministra al autor el arma homicida o quien entrega la llave de una casa, ¿para qué? Para hurtar bienes muebles. Ah, ese es coautor, ¿cierto? Así pues, entonces son partícipes las personas que en forma libre, voluntaria, puedan llegar a contribuir o a contribuir a ejecutar el acto impunible, prestando al autor una ayuda, prestando al autor un auxilio doloso o determinando a otro dolosamente a realizar la conducta antijurídica. Entonces, yo siempre dije, ¿ah? La característica más importante que tiene que tener un abogado es ser bastante lógico. Creo yo que si usted me dijera, doctor, ¿cuál es la característica más importante, más relevante que debe tener un abogado? Es ser bastante lógico. En un sentido más lógico, si ustedes se ponen a pensar, doctores, participar, la palabra participar equivale a colaborar, intervenir, compartir, lo cual supone qué cosa? Que pueda llegar a existir la existencia de un acto principal al cual se accede. Entonces, de esta manera, si bien el partícipe, el que colabora, no realiza por sí el delito, su punición se sustenta en una extinción del ámbito de la responsabilidad a quien de forma dolosa establece una condición para el hecho criminoso o que ha instigado, por ejemplo. Entonces, por estas consideraciones, la responsabilidad del partícipe está supeditada a que se realice por lo menos en ese grado, ¿no? En ese grado de tentativa de un delito. Entonces, el partícipe, recuerden bien, no es el autor. El partícipe no es autor. ¿Por qué? Porque su comportamiento no desarrolla la conducta prevista en el delito y solo accede a ella por una vía indirecta. O sea, esto es vinculado su conducta dolosa a la acción del autor principal. Mientras que el autor guía y dirige la acción típica, el partícipe accede en su comportamiento al injusto principal. ¿Sí? Bien. Ahora, eh, muy al margen de, claro está, estas figuras, existe el instigador, ¿cierto? Miren, el instigador. Y bueno, ahí están los partícipes, ahí hemos hablado de ellos, ¿sí? El instigador. ¿Qué es instigador? La instigación, si ustedes revisan su código penal, está enmarcada en el artículo 24 del Código Penal, ¿cierto?
Ahí dice, el que dolosamente determina a otro cometer el delito, el hecho punible, será reprimido con la pena que le corresponde al autor. Si ustedes habrán escuchado al maestro, muy al margen de Klaus Roxin, al maestro Gunther Jacobs, ¿sí? Él dice que determinar, ojo, determinar supone una influencia psíquica. Es esa voz que te dice qué es lo que tienes que hacer. Supone una influencia que altera la cabeza bajo un aspecto psíquico a partir del cual la persona, el autor que adopta su decisión y persevera en ella con dependencia de la voluntad del que influye. Es decir, oye, ¿qué te parece si el día de mañana, claro está, matamos pues a mi suegro y nos quedamos con todo lo que tiene? Ojo, pero yo no te estoy diciendo que lo hagas, ¿ah? Yo te estoy proponiendo a la idea de que podamos llegar a tener en consideración la muerte de esto y posteriormente, pues, tener en consideración todos los bienes muebles y muebles que pueda llegar a tener en su posesión. Y yo estoy instigando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy afectando psíquicamente a la que podría llegar a ser autora del delito, ¿cierto? Y ella adopta una decisión y persevera en ella esa decisión, con dependencia de la voluntad de quien influye. No basta, ojo, no basta cualquier instigación, no basta cualquier influjo espiritual, sino que es necesario un influjo en el sentido de que ha de llevarse a cabo el hecho. En este influjo no solo tiene que realizarse, sino que además surtir efecto. ¿Cómo surtir efecto? Es decir, el dolo del inducido, o sea, yo le estoy diciendo, yo tengo que tener el dolo, tiene que producirse precisamente en virtud de la comunicación del inductor acerca de la necesidad del hecho. Es decir, conforme yo le estoy diciendo, conforme se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el instigador, ojo, yo provoco la resolución criminal del autor. Algunos dicen, ojo, algunos dicen que es quien le hace surgir la idea delictiva, pero la actividad del instigador termina ahí. El instigador no participa en el delito, el instigador no participa en la ejecución del delito, y mucho menos tiene dominio sobre el hecho, no tiene dominio del hecho sobre él. O sea, el instigador le da la idea y conforme a su idea se realiza el hecho. Entonces, así las cosas, podemos distinguir perdón, claro, podemos distinguir en la instigación dos elementos. El primero es el de provocar la resolución criminal en otra persona. Pero la conducta que provoca o que provoque dicha decisión criminal debe ser objetiva, idónea. ¿Para qué? Para generar en otra persona la decisión de cometer un delito. Como se ha referido previamente en el delito del instigado, puede ser doloso, puede ser culposo, dada la reacción de nuestro Código Penal y como lo hemos analizado anteriormente, pues, ¿no? En el tipo de imprudente. Entonces, bajo esta consideración, miren, eh, a ver un ejemplo, a ver, un ejemplo, instigación, ¿eh? Instigación. No puede ser considerada una conducta de inducción una mera alusión elogiosa a un delincuente que motiva, ojo, un delincuente que motiva a otro a seguirle o el deseo de muerte que una persona expresa en momentos de una sufocación y que otro decide hacerlo para agradarle. Pero además la conducta del inductor debe crear directamente una idea inexistente de cometer un delito para poder favorecer de manera determinante la decisión que aún no ha tomado, pero pensaba. Por lo tanto, no se podía llegar a considerar este, la posibilidad solamente de motivar a una persona a pensar en la posibilidad de cometer un delito, como sería el caso de regalar un arma a un sujeto o un tremendo rencor sobre otro con la esperanza de hacer surgir pues en él el deseo de matarle, ¿cierto? Lo que efectivamente decide cometer. Ahora, eh, respecto, un segundo elemento eh, es es el dolo del instigador. Esto es, el instigador debe saber qué hacer, debe saber que en efecto está instigando y poder representar los rasgos esenciales del delito que puede llegar a acontecer.
Nuestra jurisprudencia también ha desarrollado el tema de instigación en numerosos pronunciamientos, ¿ah? En numerosos pronunciamientos de instigación. Y, a ver, por último tenemos la complicidad. La complicidad. Miren, y si ustedes revisan, y es así, seguidito, artículo 23, artículo 24, ahora agarren su código, vayan al artículo 25 del Código Penal. El artículo 25 del Código Penal dice complicidad primaria y complicidad secundaria, ¿cierto? El qué. Al código arranca con el qué. ¿Quién es cómplice? El cómplice es la persona que dolosamente contribuye, es la persona que facilita, ¿no? Facilita la realización del hecho típico, doloso, antijurídico. El cómplice realiza una conducta dolosa, accesoria a la principal del autor, y es por ello que su comportamiento es distinto al de consumar la acción descrita en el delito. Pero claro está, sustancialmente, la acción del cómplice no desarrolla por sí misma el delito. Entonces, su comportamiento será diferente. ¿Por qué? Porque se limita a prestar ayuda, se limita a poder contribuir su realización. De suerte que mientras que el autor cumple el delito, el cómplice favorece eficazmente su realización. A diferencia del instigador, ojo, y para que los que me preguntan su diferencia, a diferencia del instigador, el cómplice, ese sujeto, puede llegar a ayudar activamente en la realización del delito, es decir, en la realización del hecho punible. Pero, claro, a diferencia del autor, como por ejemplo podría llegar a ser Andrea en un delito de robo, el primero no tiene el dominio del hecho o no es el señor del hecho, como dije anteriormente. Por eso es que se dice que existe una suerte de corrección, que la complicidad es una participación accesoria, es una participación dependiente del hecho del autor, por lo que no puede dar lugar a una tipificación penal independiente. Entonces, el cómplice favorece al autor mediante la contribución de determinados actos de colaboración, tendientes a poder, pues, permitir la realización típica a un aporte para ser punible. ¿Por qué? Porque debe ser objetivamente verificable. No basta, pues, el apoyo psíquico. Hazlo bien, hazlo así, hazlo así, hazlo así. No, no basta eso. Estas contribuciones que él hace deben haberse dado en un contexto delictivo. ¿Por qué? Porque de lo contrario quedarán en el marco de lo socialmente permitido, que es una prohibición de regreso. ¿Cierto? Es una prohibición de regreso. Entonces, cuando se contribuye a un delito en un contexto delictivo, el hecho delictivo pasa a ser una obra también de los cómplices, quienes tienen cierto grado de dominio del hecho, pero no tienen el dominio del hecho, como ya se ha mencionado, sobre todo, pues, ¿no? En lo que se respecta del delito. Es autor el que tiene el dominio en la configuración del hecho y no el cómplice. Entonces, en los actos de complicidad pueden presentarse, pues, en el momento de repartición del delito o durante su ejecución. Además, la complicidad, pues, puede darse por acción o por omisión, ¿ah? O sea, la complicidad se puede dar por acción o omisión. En este último supuesto, pues, yo sé que existen ciertas dudas, por ello que, por ejemplo, será cómplice de contrabando el oficial del barco que tolera el contrabando de otros miembros de la tripulación. Ese es un ejemplo claro. Entonces, una pregunta, Luis. ¿Cuál es la diferencia entre ser un cómplice primario y ser un cómplice secundario? El cómplice primario, si ustedes revisan el artículo 25 en el primer párrafo del Código Penal, ahí dice complicidad primaria. ¿Sí? Y si ustedes quieren saber qué es cómplice secundario, lean el segundo párrafo. ¿Ya? Complicidad primaria en el primer párrafo y complicidad secundaria en el segundo párrafo. Respecto al primer párrafo, complicidad primaria, nos dice, ¿no? La complicidad primaria, también llamada necesaria. O sea, para que se configure el delito, necesitamos necesariamente la participación de este cómplice primario. El cómplice primario se caracteriza por realizar una contribución indispensable, importante, tanto que si no la hubiese realizado, el delito no se hubiese producido. Es decir, sin él, el delito no se hubiese producido. Necesitamos al cómplice primario. ¿Por qué? Porque no se hubiese configurado el tipo penal. Para intentar brindar una correcta interpretación a lo indispensable, ¿qué es indispensable? ¿Mm? Es alguien sustancial, importante. Él señala que la prestación del cómplice primario es aquella difícil de poder conseguir. En el cómplice secundario, esta es de fácil consecución. ¿Cierto? En cambio, un cómplice secundario, ¿sí? Se regula
en el segundo párrafo, esta puede entenderse en sentido contrario a la complicidad primaria. ¿Por qué? Porque sí o sí, con o no, con la participación de este sujeto, el delito se va a cometer. Es decir, no es indispensable la participación de este sujeto para poder contribuir, perdón, para poder materializar el hecho punible. ¿Cierto? La contribución del cómplice secundario no es de tal trascendencia que llegue a evitar el delito. Esto es, con o sin su participación o sin su contribución, el delito se hubiese producido. ¿Por qué? Porque su aporte no resulta indispensable para la acción típica. La complicidad en sus aspectos importantes también ha sido materia de pronunciamiento en nuestros tribunales, en los distintos órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, en torno a la complicidad primaria y en torno a la complicidad secundaria, se ha dejado sentado pues distintas bases catalogadas en distintos acuerdos primarios. Ahora, bien, eh, permítame un minuto, ¿sí? Un minuto, voy por un vaso de agua y continuamos con la segunda parte de la disertación. Vamos a continuar entonces con la clase, ¿sí? Vamos a proyectar esta diapositiva. Bueno, seguro, ¿no? Ya. A ver, dejar de compartir. Esto, fin de la presentación. ¿Se logra visualizar? ¿Me confirman, por favor, doctora? Si se logra visualizar la pantalla. Sí, Efectos de... Bien, miren, respecto al hecho punible hay que tener en consideración que es algo básico, ¿no? Yo les decía a inicios de la transmisión, pues, que el hecho punible, pues, si bien es cierto, es parte sustancial de la temática de las diapositivas, se logra visualizar. Miren, el hecho punible se refiere a la acción, ¿no? A la acción, a la omisión que puede llegar a transgredir un ordenamiento jurídico y obviamente, por ende, se ve reflejada en una punibilidad, ¿cierto? En una punibilidad. En ese aspecto hay que tener en consideración de que el hecho punible, ojo, el hecho punible se puede llegar a prosperar en la teoría del delito, ¿cierto? En la teoría del delito. Es por ello que ustedes tendrán de conocimiento, pues,
qué es la conducta, qué es la tipicidad, qué es la antijuridicidad, la culpabilidad, ¿cierto? Entonces, dentro del contexto de derecho punible, es esencial comprender estos elementos que pueden llegar a configurar, que pueden llegar a constituir un hecho que tiene relevancia jurídica penal y por ende puede ser punible. Y estos elementos varían dependiendo del delito en cuestión, pero generalmente incluyen los siguientes. La acción u omisión, ¿sí? Más conocida como conducta, ¿cierto? El delito puede surgir tanto de una acción, es decir, de un acto voluntario que infringe la ley, como de una omisión que implica la falta de realizar algo que exige la ley. La tipicidad, que es la conducta que debe estar previamente tipificada en la legislación penal. Es decir, debe existir una descripción clara, precisa y detallada como delito en la ley penal. Y la antijuridicidad. Bueno, la antijuridicidad es conocida también como lo contrario del derecho, ¿no? La acción o omisión debe ser contraria a la ley. Nada más, debe ser contraria a la ley. Es decir, debe violar, debe vulnerar una norma legal exigente a esta ordenación moral imperativa que aboca pues a ciertos criterios como las causas de antijuridicidad y no solamente la legítima defensa. ¿No? Y por último, claro está la culpabilidad. La culpabilidad que viene a ser el cuarto elemento y último elemento de la teoría del delito. Es decir, el autor del delito debe ser capaz de poder comprender la licitud de su acción, de su omisión y actuar con la intención de poder cometer el delito. Yo considero, particularmente, claro está, que dentro de esta figura no calza como un último elemento del delito la punibilidad. Es decir, en la teoría del delito solamente vamos a encontrar la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Solamente esos cuatro elementos. Hay otros que son o manejan la postura pentapartita, es decir, manejan la postura de la punibilidad. Yo considero que la punibilidad no forma parte de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque la punibilidad es la consecuencia jurídica de estos elementos que hemos visto. ¿Por qué? Porque la punibilidad tiene su propia teoría y no es la teoría del delito, sino es la teoría de la pena. Ahí está la teoría de la punibilidad. ¿Cierto? Ahí está la punibilidad. Entonces, el hecho punible tiene ciertos elementos, ¿cierto? Y es esencial comprender esto. Perfecto. Ahora, la punibilidad del hecho punible, si ustedes revisan el artículo 2, se ocupa de una punibilidad del hecho punible que establece que este hecho debe ser punible, pero si es susceptible a ser castigado mediante una pena establecida. Si ustedes revisan el artículo 28 del Código Penal, existen distintas penas. Pena privativa de libertad, pena limitativa de derechos, pena restrictiva, reparación civil, vías multa, trabajo comunitario. Entonces, existen distintas formas de poder castigar, de poder sancionar a un ser humano que probablemente haya sido envuelto como autor, coautor, instigador, cómplice en un delito, ¿cierto? Y por ende, la punibilidad del hecho punible es una parte esencial del sistema legal. Porque imagínense ustedes, si es que una persona, pues, y sucede, ¿no? Y sucede, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Por qué? Porque hay varias personas que están con requisitoria. Es decir, personas que han cometido en algún momento de su vida ciertos delitos o han infringido a la ley y obviamente tienen un pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional que indica que tiene una pena privativa de libertad, por ejemplo. Y están solicitados por la justicia. Entonces, ese aspecto en la cual una persona que vulnera la ordenación moral imperativa debe estar sujeta a una pena, claro, no siempre se da esta ejecución penal, ¿cierto? Entonces, hay que tener en consideración de que finalmente la finalidad de la punibilidad del hecho punible es que ésta se pueda llegar a ver en un sistema legal que pueda llegar a asegurar cierta responsabilidad y justicia ante la comisión de delitos. Y no solamente delitos, porque ustedes saben perfectamente que el derecho penal, o sea, por Dios, el derecho penal no solamente sanciona y castiga delitos, ¿cierto? Sino que el derecho penal también castiga y sanciona ¿qué cosa? Las faltas. Y ustedes ya saben qué es un delito y qué es una falta, ¿cierto? Entonces, es algo básico. Por ejemplo, el delito, ahí está la gravedad, ahí está la sanción, ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, delito, robo agravado, homicidio, TIT, tráfico ilícito de drogas. Falta las injurias leves, el escándalo público, ¿cierto? Entonces, existen ciertas leyes específicas, existen ciertas partes generales y especiales,
pero hay que tener en consideración que es un aspecto básico, clave para poder determinar la diferencia entre lo que es un delito y una falta, que puede llegar a acarrear a un hecho punible, ¿cierto? A un hecho punible. Ahora, dentro de ello, claro está, como les comentaba, ¿no? La omisión propia, el error de tipo. Ahora, estas figuras de lo que es el hecho punible, si bien es cierto, se ve reflejada en ciertas penas, en ciertas sanciones, dentro del marco del hecho punible, las penas y sanciones aplicables varían según la gravedad del delito, según la gravedad de la falta cometida. Y obviamente el sistema legal peruano pues establece un amplio rango de penas, ¿no? Que pueden incluir desde sanciones pecuniarias y sanciones restrictivas de la libertad, hasta, por ejemplo, penas de prisión, ¿cierto? Y dependiendo de la naturaleza y de la gravedad del delito, claro está. El fin, el propósito, el objeto del hecho punible es que haya una justicia equitativa, ¿cierto? El hecho punible tiene como objetivo fundamental el poder llegar a establecer los criterios y los parámetros necesarios para poder llegar a garantizar llegar a garantizar en la sociedad una justicia equitativa. No justa, sino equitativa, ¿cierto? Porque ustedes saben la diferencia entre la justicia y la equidad, ¿cierto? Es muy distinto. ¿Ah? Ser justo y ser equitativo es muy distinto. La correcta aplicación a este concepto en el sistema legal peruano nos permite una evaluación objetiva de los hechos punibles. ¿Por qué? Porque me permiten asegurar que se respeten todos los derechos, todas las garantías de todas las partes involucradas dentro de un proceso. Y por ende, claro está, el hecho punible peruano, claro está, es una pieza fundamental, es clave en la definición y sobre todo en la aplicación de la justicia en el país. Y este concepto establece los elementos fundamentales para poder considerar de que una conducta, de que, como yo les dije, ¿no? Al inicio de la disertación, o sea, el delito es una serie de elementos que se configuran, que se suman, porque, como yo les dije, puede que exista una conducta, sí. ¿Esa conducta puede ser típica? Sí, pero no toda conducta típica es antijurídica. O sea, es como filtro, ¿no? Pasa primero la conducta, ¿ya revisaste la conducta? Sí. ¿Existe la conducta? Sí, check. Pasamos a la tipicidad. Oye, ¿esa conducta calza en el tipo penal? Sí, sí, check. Listo. Entonces, ¿se puede llegar a decir hasta el momento que es una conducta típica? Sí. Pasamos a la antijuridicidad entonces. Oye, el sujeto a ver, ¿cuál es la conducta? El sujeto sacó un arma y le disparó. Ah, ya. ¿Existe una conducta? Sí. Sacó un arma, compró un arma y disparó. Conducta, perfecto. ¿Es típica? Sí. ¿Por qué? Porque esa conducta está tipificada en el Código Penal como homicidio. ¿Por qué? Porque disparó y le causó la muerte. Ah, ya. Conducta y tipicidad existen. Pasamos a la antijuridicidad. Oye, pero un ratito. El sujeto compró el arma, sacó el arma y le disparó, pero el sujeto actuó en legítima defensa. Ah, entonces no existe antijuridicidad. Oye, íbamos bien, ¿ah? Existía conducta, tipicidad, pero no existe antijuridicidad. Ah, entonces no hay delito. Entonces, por ende, no podríamos pasar a la culpabilidad. ¿Sí me dejo entender? Existe un orden. No es que yo, como soy abogado, entonces yo voy a poder preservar, si es que primero veo la causa de justificación como la legítima defensa, luego veo la tipicidad, luego veo la culpabilidad y por último veo si es que hay una conducta. No, existe un orden. Es correlativo. Primero la conducta, luego la tipicidad, luego la antijuridicidad, luego la culpabilidad. ¿Por qué? Porque el hecho punible, según el Código Penal peruano, se refiere a cualquier acción u omisión que, de acuerdo con la ley penal, se considera como un delito. Y es aquella conducta que puede ser sancionada penalmente debido a su carácter ilícito o carácter que puede llegar a contravenir la ley penal vigente, ¿cierto? Entonces, a modo de conclusión, ¿qué significa el hecho punible? ¿Qué significa que el hecho sea punible? Cuando se dice que el hecho es punible, significa que es susceptible de ser castigado mediante una pena establecida ya en la ley penal. Es decir, el autor, el coautor, el instigador,
ese sujeto que ha presuntamente cometido un delito, el autor de un delito, puede ser sancionado de acuerdo con la gravedad, de acuerdo con la naturaleza del delito cometido. Y Luis, ¿cuáles son las penas y sanciones aplicables a los hechos punibles? Yo lo dije, depende de la gravedad del delito cometido. El sistema legal peruano estableció un rango de penas. Otra pregunta, ¿cómo contribuye el hecho punible a la justicia equitativa? El hecho punible contribuye a la justicia equitativa al establecer los criterios y parámetros necesarios para poder garantizar la evaluación objetiva de los hechos punibles, al cumplir con los elementos y requisitos establecidos en la legislación penal. ¿Por qué? Porque si permite ello, entonces también se va a poder permitir que se respeten los derechos y las garantías, ¿cierto? Donde se puede llegar a promover la equidad, la justicia y el debido proceso a la aplicación de una justicia adecuada, o una aplicación de justicia idónea, ¿cierto? Bien. Bajo esos parámetros, entonces, estimados colegas, vamos a poder dar paso, a poder culminar de la mejor manera este diplomado. Y los que desean hacer sus preguntas, pueden realizar en el chat. En el chat, doctor Luis, hay una pregunta o... Ah, ya, perfecto. Nos dice, doctor, ¿cabe la negligencia en coautoría? Por ejemplo, en el trámite para el otorgamiento de una buena pro, un funcionario firma un documento sin revisarlo y le imputen por delito de colusión. Si un funcionario firma un documento, mire, sin revisarlo, en el marco de un trámite de otorgamiento de una buena pro, hay que tener en consideración la naturaleza del delito de colusión, primero, para empezar. El delito de colusión, si bien es cierto, está enmarcado en el Código Penal en el artículo 3384 y sanciona al funcionario público que se colude con los interesados para poder defraudar al Estado. Y este delito, obviamente, este delito de colusión necesita o refiere dos elementos esenciales. Uno, la concertación o acuerdo doloso, ¿no? Con terceros, postores, contratistas. Y dos, el perjuicio económico que va a poder acarrear el Estado, pues, ¿no? O riesgo de esta figura que se podría llegar a generar. La colusión de un delito doloso, por tanto, no solamente basta, no solamente se configura eh, con una simple negligencia, como firmar, pues, sin leer un documento, ¿no? No basta solamente con que yo no haya, con que yo no haya leído ese documento para poder firmarlo. ¿Por qué? Porque se requiere que el funcionario haya actuado sin conocimiento, sin voluntad de concertarse con un tercero para poder defraudar al Estado. Si el funcionario firmó sin revisar, podría ser acusado de ¿qué? De negligencia grave o imprudencia, lo que podría llegar a generar cierta responsabilidad que podría llegar a adecuarse en un tipo penal, no como peculado, pero no necesariamente penal, por colusión, que podrían generarse en distintos escenarios jurídicos, como por ejemplo se me viene a la mente distintos controles formales sociales, no vinculados con el derecho penal, ojo, claro está. Si existen pruebas de concertación previa, se tendrán que dar dentro de, claro está. Pero si solo firmó por descuido o por exceso de confianza con otros funcionarios, que podría llegar a suceder también, obviamente no se configuraría con colusión, aunque podría haber responsabilidad de omisión de funciones, que es distinto, ¿cierto? U otros tipos de infracción administrativa, no necesariamente por derecho penal. Y, y otro criterio, pues, muy distinto sería hablar de responsabilidad por omisión de deberes, ¿no? En el cual el funcionario que es responsable podría llegar a cometer el tipo penal también de omisión de actos funcionales a estos criterios. Bien, doctor Luis, no viendo más preguntas en la sesión de hoy, vamos a culminar y agradecerle a usted por su participación en calidad de ponente en el desarrollo de este diplomado en Derecho Penal, parte general, teoría del delito. Muchas gracias, doctor Luis. Muy buenas Muchas noches. gracias a ustedes, doctora. Encantado de poder estar una vez más por acá. Nos vemos en una próxima disertación. Chao, chao. Bendiciones. Cuídense. Saludos.
Bien, estimados doctores, agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Para el día de mañana se estará habilitando todo lo referente a las clases de hoy, el video con sus respectivos materiales didácticos. Bien, con ello vamos a culminar. Cualquier duda o consulta, estimados doctores, pueden realizarlo a través de nuestras asesoras de ventas y ya les van a poder orientar con respecto al acceso al aula virtual. Cada participante cuenta con su usuario y una contraseña con el que pueden acceder de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. El acceso a la plataforma es durante las 24 horas del día.